Bueno, ahí pusimos para grabar, porfa. Vamos a aceptar, así se graba la conferencia con Natalia Steiner. Vamos a ir comenzando. Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien en este veranito que nos está regalando Abril. Hola. Bueno, tenemos algunos compañeros que todavía están haciendo el cafecito, pero mientras tanto les vamos dando la bienvenida a todos, a los aquí presentes y a los allí presentes. Hoy estamos con Natalia Steiner, como siempre. Natalia, un gusto de recibirte. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Un poquito más cerca. ¿Se escucha bien ahora? La gente del Zoom. ¿Se escucha bien? ¿Nos avisan la gente del Zoom si lo están escuchando a Natalia, por favor? Hola, hola. Sí, Muy bajo, muy bajo. quiero hacer Zoom. Ok. Hablamos alto. Hablo más alto. No, un poco más alto. Bueno, No, la apagué yo. ahí fijamos. Yo la apagué yo. Ah, ahora sí. Ahora sí, la apagué Ahora yo. sí. Ok. Ahí está. Ahora se escucha. Muy bien. Bueno, la conferencia de esta tarde, junto a Natalio, se intitula Israel frente a la nuclearización iraní. Como siempre, Natalio trayendo temas de amplio interés, así que sin más, vamos a comenzar. Por favor, silencien o apaguen los celus, así no nos interrumpen durante la conferencia. Gracias. Adelante, Natalio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tamara. Gracias a Macar, al grupo SEMES. La posibilidad de estar nuevamente junto a ustedes. A la gente del Zoom, que está escuchando también, y la gente que no va a poder escuchar, después va a tener la grabación. Así que serán bienvenidos. Bueno, yo voy a hablar de un tema álgido, complejo. O no sé si hablar yo, o que hable Pocho, y yo después hago las preguntas. Generalmente Pocho da las conferencias y yo respondo. Hablo yo, Pocho, entonces. Bueno, muy bien. Es un placer estar aquí junto a ustedes y hablar un tema del cual a veces se habla mucho, pero, valga la redundancia, se conoce poco. Se conoce poco. No se saben en profundidad algunos temas y vale la pena tenerlo en cuenta porque hay una especie de subestimación de este tema. Este tema es como que, sí, amenaza iraní, pero se viene hablando hace muchos años. Realmente Israel está preparada, se puede defender, puede hacer frente a esto. Irán amenaza, pero no cumple. Es geopolítica nada más. Vamos a tratar de poner las cosas en perspectiva, tratar de entender realmente qué hay detrás de esto, qué es lo que se está haciendo al respecto. Miren, para entender esto tenemos que ir muy atrás, pero muy atrás. Hace 70 y pico de años atrás, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes se imaginan por qué. Durante la Segunda Guerra Mundial, al final, un 6 de agosto, y un 8 de agosto, Estados Unidos arrojó 2 artefactos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Era la primera vez que se iba a usar un arma nuclear de estas características para finalizar un conflicto. No vamos a entrar a jugar ahora las motivaciones de Estados Unidos, si fue por esto, por lo otro, si estuvo bien, si estuvo mal. Esto es otro tema, después si quieren en las preguntas lo podemos resolver. Pero es la primera vez que hace presencia un arma nuclear en un conflicto, y la presencia de un arma nuclear en un conflicto va a venir a cambiar la historia y la geopolítica contemporánea. ¿Por qué? Por varios motivos, pero un motivo principal. Por supuesto que lo que de alguna manera o estudiamos, como en mi caso, o como el caso de muchos de ustedes que quizás eran pequeños pero que vivieron esa guerra o esos instantes desde lejos, se habrán horrorizado de los efectos que causó en Japón la caída de las 2 bombas atómicas. No cabe ninguna duda. El hombre no pensó en un arma tan demencial, tan destructiva, tan arrasadora, como se podía realmente llegar a imaginar. Pero mire la paradoja, mire la paradoja. Hoy en el mundo se calcula aproximadamente declaradas entre Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y algunos otros países,
y otros que como Israel un poquito van de costado y no lo dicen, se calcula aproximadamente, ¿saben la cantidad de armas nucleares que hay? Cuando hablo de armas hablo de bombas, de misiles, de distintas características. Se calculan cerca de 14.000 artefactos nucleares. 14.000 artefactos nucleares. Calculen ustedes esto a 75 años de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Un poco más. Entonces, si una bomba arrasó con una ciudad, ¿qué podría ser? Ya no digo 14.000, digo solamente 10, 20, 15, 100, lo que ustedes quieran. Justamente, y en la paradoja que hay, la peligrosidad de este arma nuclear ha hecho que el mundo neutralice la utilización de estas armas. Es decir, si yo, Estados Unidos, uso un arma nuclear, Rusia va a usar contra mí un arma nuclear. Por lo tanto, los dos tenemos interés en que esto no suceda. Durante muchísimo tiempo, entonces, las armas nucleares fueron y son todavía un arma de contención, un arma de distracción. De alguna manera, mejor tenerlas, pero mejor no tener que usarlas, ni para atacar, ni para defenderse, porque el precio puede ser realmente muy caro bajo todo punto de vista. A punto tal, el mundo entendió esa lección, que ya con la Guerra Fría, ustedes saben que nació la Guerra Fría cuando obviamente terminó la Segunda Guerra Mundial, hasta prácticamente la caída de la Unión Soviética en 1991, realmente hubo conflictos entre lo que era la Unión Soviética y Occidente. Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Israel, los países árabes, la crisis de los cohetes en Cuba. ¿Quién lo recuerda? Hubo conflictos, pero ninguno de estos terminó en forma nuclear. Hubo una amenaza de misiles de Cuba instalados por Rusia en Cuba hacia Estados Unidos. Después eso entre Kennedy y creo que era Khrushchev, me corrigen si me equivoco, se desbarató. Bueno, ahí quedó el tema, no pareció que esto iba a avanzar básicamente mucho más. Pero por las dudas, el mundo hizo algo muy bien, firmó lo que llamó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Esto significa, con toda la situación media anárquica, que solamente 5 países que tenían armas nucleares hasta ese entonces, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Francia y Gran Bretaña, eran los que podían tener armas nucleares, pero en lo posible no producir más. Igualmente produjeron más. En lo posible no producir más. El resto de los países del mundo, ninguno podía tener más armas nucleares, a menos que estuviera fuera del Tratado de No Proliferación y no lo firmara. De manera tal que, por fuera de esos países que acabo de nombrar, nosotros hoy tenemos en el mundo India, la India y Pakistán, que tienen armas nucleares. Y en el año 1999 casi llegan a un conflicto nuclear en la frontera por la provincia de Cachemira. Es otro problema que no vamos a hablar ahora, pero casi llegan a un conflicto nuclear que no sabemos cómo esto iba a poder terminar. La Argentina de la dictadura militar, junto con Brasil de la dictadura militar, tuvieron sus planes nucleares también. No en cuanto a producción de armas, pero a veces el objetivo nuclear pasa de lo civil a lo armamentístico, depende la cantidad y calidad de uranio enriquecido y de plutonio que se pueda utilizar, que son los componentes principales para la llamada fricción nuclear, que genera una ola de calor que genera lo que ustedes ya básicamente conocen. Hay otro país, Corea del Norte, que es un país cerrado, comunista, no se sabe muy bien qué es lo que pasa, pero a todas luces pareciera que, más allá de los ensayos misilísticos que Corea del Norte hace, el país podría llegar a tener armas nucleares, no abiertamente declaradas, pero podría llegar a tenerlas, lo cual ya de por sí es un dolor de cabeza para Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Japón, los países cercanos a Corea del Norte. Y hay otro país, Israel, que cuando el mundo pregunta si Israel tiene armas nucleares, la respuesta israelí, desde la era de Shimon Peres, mejor dicho, desde la era de Ben Gurión, cuando Shimon Peres era su secretario, fue, ante el tema nuclear, nuestra respuesta es ni. Ni no, ni sí. Ni. Cuando nos preguntan de este tema, decimos, por acá no vimos nada.
Y eso fue muy interesante para Israel, y es muy interesante hasta el día de hoy, y ahora enseguida empiezo directamente con el tema de Irán, porque durante muchos años este ni le dio a Israel una ventaja cualitativa en Medio Oriente, lo que llevó a que países que entraron en guerra con Israel no se animaran a mucho más, porque evidentemente Israel tenía armas nucleares. El ni nuclear de Israel era un sí. Tenemos, no nos obliguen a usarlas. Pocos saben, quizá algunos que están aquí presentes sí lo sepan, que en 1973, con la Guerra de los 6 días, en el segundo o tercer día de guerra, con el avance muy arrollador de los sirios sobre el Golán, Golda Meir fue consultada por Moshe Dayan, que le dijo, quizá tengamos que usar un arma nuclear para frenar a los sirios, porque los sirios pueden llegar a Haifa. Recuerden que en la guerra del 73, los sirios ocuparon una parte del Golán y pareciera que no hubiera fuerza que pudiera contenerlos hasta llegar a ocupar todo el norte de Israel, la bahía de Haifa, con el desastre que esto podría significar. Entonces, Golda Meir y Moshe Dayan plantearon concretamente la idea de la utilización de un artefacto nuclear para frenar el avance sirio. A Dios gracias, y a los Hayalim, que dieron su vida para detener el ataque sirio y después contraatacaron, y el resultado ya lo conocemos, no hubo que usar un artefacto nuclear para frenar este conflicto, no solo por el daño en vidas humanas en Siria, de lo que esto hubiera implicado, inclusive civiles también, sino porque es muy probable que Rusia y la Unión Soviética, y Estados Unidos se sumaran a este conflicto nuclear. Israel tuviera que recibir quizás hasta una respuesta nuclear también. Muy complejo y muy delicado el tema. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Irán? Bueno, lo que tiene que ver con Irán es que Irán desde hace muchísimos años, no hay una fecha exactamente precisa, no solamente que viene hablando de la destrucción del Estado de Israel, sino que también está construyendo los elementos que podrían llevar a la destrucción de Israel si pensamos que un arma nuclear o armas nucleares de distinto calibre, envergadura y dimensión destructiva podrían llegar, Dios libre y guarde, a impactar sobre el Estado hebreo. Ahora, ¿cómo comenzó toda esta cuestión? Y acá tenemos otra ironía. Tenemos que volver también un poco atrás en el tiempo. Ustedes saben que cuando nace Israel, en 1948, en los primeros años, ya Israel, Ben Gurión entiende que Israel tiene que transformarse en una potencia en dos áreas, no solamente militar, sino también en el área nuclear y en el área de espionaje. En 1951 se crea el Mossad, el famoso servicio de inteligencia exterior israelí, muy eficiente en muchas cosas, no tan eficiente en otras, no importa ahora en este momento. La cuestión es que hacia esos años, Irán estaba gobernado por el Shah de Irán. El Shah de Irán era un aliado de Israel. Irán era y es, hasta hoy, un país musulmán. Al igual que Irán, Turquía, aunque Turquía es sunita e Irán es chiita, esta diferencia ustedes creo que ya la conocen, Irán era un país que tenía una relación muy cercana con Israel. En el marco de la Guerra Fría, Turquía, Irán eran aliados de Estados Unidos y por ende de Israel en la región también, y por lo tanto era una fuerza de contención del avance soviético por un lado hacia Euroasia, el destino definitivo de Putin cuando quiera avanzar, ¿sí? Y por otro lado, para Israel, de alguna manera era un cordón de seguridad porque los países árabes habían declarado la guerra contra Israel, pero Turquía, siendo musulmana y no árabe, e Irán, siendo musulmana y no árabe, y otros países no musulmanes, no declararon la guerra contra Israel. Es decir, a veces confundimos Islam con país árabe y cometemos un error. Y estos países no la declararon. Y a Israel se le ocurrió, con la ayuda de Francia, no solo a producir su reactor nuclear famoso en Dimona, ¿sí?, y otros que Israel debe tener, sino también ayudar a Irán a la construcción de un reactor nuclear y la posibilidad de tener un arma nuclear. Vaya paradoja o no paradoja, el Shah de Irán no iba a vivir eternamente y por lo tanto en 1979 se produce lo que todos ustedes saben, la revolución islamista en Irán. Los extremistas islamistas del Ayatollah Khomeini llegan al poder y evidentemente el desarrollo nuclear iraní no es, como en el caso de Ucrania,
entregado a Rusia cuando cayó la Unión Soviética, sino que los musulmanes dicen, esto se queda acá con nosotros. Y ahí empieza un gran dolor de cabeza para Israel, a pesar de que en ese entonces todavía el desarrollo nuclear iraní era pequeño, era incipiente, no estaba muy avanzado, pero tenía los elementos como para empezar a avanzar en un potencial nuclear realmente delicado. O sea, fíjense entonces esta idea que Israel y Francia fueron los que desarrollaron el poder nuclear iraní después que podría llegar a ser utilizado por el ayatolá. Ahora, fíjense ustedes, y vamos un poco con el correr del tiempo para que entendamos más la cuestión. En 1981, Israel cumple algo que es realmente una acción meritoria hasta el día de hoy. La destrucción del reactor nuclear de Osirak, ¿sí? En Irak, el Irak de Saddam Hussein. Después iba a haber una guerra en 1991, la primera guerra de Irak contra sectores occidentales. ¿Qué hubiera pasado en esa guerra si los iraquíes hubieran llegado a producir algún artefacto nuclear? El mundo debería agradecerle a Israel la destrucción de ese artefacto nuclear, sin embargo repudió el ataque israelí al reactor. Israel está acostumbrado a estas cosas, no tiene ninguna importancia, pero para Israel fue un golpe importante. Ahí se empezó a perfilar claramente lo que Israel quiere. Israel quiere ser la única potencia nuclear en el Medio Oriente y tiene lógica para hacerlo. No va a ser el primero en disparar en la medida que otros no se estén preparando para disparar. Pero evidentemente, si hay amenazas nucleares en la región, entonces Israel debe cambiar la política. Un dato quizá menos conocido. ¿Hasta ahora se entiende? ¿Sí? ¿La gente del Zoom entiende? ¿Sí? Ok. Muy bien. Otro dato menos conocido. 1997. No hace mucho, ¿eh? 1997. 23, 24 años atrás. No es nada. Israel ataca un reactor nuclear en Siria, atravesando sus aviones la frontera de Turquía o bordeando Turquía cuando las relaciones estaban plenas con Turquía. Ahora están mejorando, pero cuando estaban plenas, Israel ataca un reactor nuclear en construcción en Siria. Los sirios lo habían hecho muy cerca de la frontera con Irán para que aviones israelíes no pudieran alcanzarlo. El reactor era de origen coreano del norte, o sea, Corea del Norte se estaba involucrando básicamente del conflicto. Estaba en sus etapas iniciales. Quiere decir que Israel no esperó a, como fue el reactor nuclear de Osiraka, que estuviera prácticamente ya en funcionamiento, sino que dijo, no, desde el vamos a dar otro mensaje. Ese fue un mensaje que también evidentemente llegó a destino. Los sirios nunca más, abiertamente por lo menos, desarrollaron un reactor nuclear. Pero, lamentablemente, de estas cosas los iraníes aprendieron. Y aprendieron a punto tal de que, si bien el ayatolá Khomeini, cosa increíble, dijo, no nos interesaría tener armas nucleares, y en el periodo que él vivió, de 1979 a 1989, no hubo un desarrollo del plan nuclear iraní, bajo ninguna manera. Con la muerte de él, sus sucesores piensan diferente. Y empiezan a tratar de elaborar un plan nuclear armamentístico, no solamente civil, con el apoyo del llamado padre del arma nuclear pakistaní, Hamid Khan, fallecido hace menos de un año atrás, quien fue el que implementó una nuclearización más importante para Irán, con ayuda de Rusia, que generó el reactor nuclear de Bushehr. Tener armas nucleares no es algo sencillo, porque hace falta muchos elementos para producirlas. Yo no soy técnico en esa materia, pero solamente quiero decir 2 o 3 cositas para que ustedes se imaginen. Por un lado, primero hay que tener un reactor, es decir, un aparato en el cual se produzca la fisión nuclear y que esté refrigerado como el motor de un auto para que no recaliente y que de alguna manera se pueda ahí producir el necesario combustible para que después pueda canalizarse y transformarse en gas o en un elemento ya más químico diferente y se pueda separar el uranio enriquecido, el uranio más pobre, no vamos a entrar en detalles ahora, y poder obtener la cantidad necesaria para la reacción o para la realización de armas nucleares. Pero no alcanza con tener, digamos, un arma. Hay que también tener un misil, porque el arma, la cabeza nuclear, tiene que ir en el misil. Entonces Irán empieza un desarrollo acelerado de su misilística y hasta el día de hoy tiene misiles que pueden llegar a 2.500 kilómetros de distancia, o sea, pueden impactar sobre Israel.
Es verdad que Irán no tiene todavía, por lo que sabemos, por los servicios de inteligencia, un arma nuclear, pero todo indica que Irán quiere, está buscando, está deseando tenerla bajo todo punto de vista. Como Irán lo está buscando, y como el mundo parece no temerle a Irán de alguna manera, en el año 2011, estando Obama, el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, ¿recuerdan Obama? ¿Sí? Obama toma un camino ultra pacifista. No, vamos a pactar con Irán. Vamos a hacer un acuerdo de no armamentismo, vamos a levantar sanciones contra Irán, vamos a ayudar a Irán económicamente a que salga adelante en su economía, pero a cambio vamos a hacerle firmar un tratado de no proliferación nuclear y solamente que pueda generar su nuclearización para la producción de energía eléctrica, porque tiene derecho para uso civil, por lo tanto, no puede producir más que el 3-5% de uranio enriquecido para abastecer su planta nuclear y tener energía eléctrica, no más. Va a haber inclusive inspectores de la OEA, es decir, de la Agencia Internacional de Naciones Unidas, monitoreando todo eso, y el acuerdo tendrá una vigencia de 10 años y va a funcionar, y seguramente después de eso la cuestión se pacificará. Claro, 2015, 10 años al 2025, estamos a 3 años del 2025, que el acuerdo venza. Pero de todas maneras, Trump, cuando llega al poder, saca a Estados Unidos del acuerdo porque dice este acuerdo no sirve de gran cosa, porque este acuerdo no contiene otras cosas importantes, como por ejemplo los misiles que pueden llegar a llevar una cabeza nuclear contra Israel, contra Grecia, contra Italia, contra cualquier otro país. Por lo tanto, hay que reformar el acuerdo. Y mientras tanto, vamos a sancionar a Irán con toda nuestra energía para que no se transforme en una potencia nuclear. Sin embargo, Irán sigue adelante con su desarrollo. Hoy en día hay conversaciones que se llevan a cabo entre todas las potencias, es decir, China, Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, para ver si Estados Unidos vuelve al acuerdo, porque en este momento lo que se está discutiendo en esta octava ronda de negociaciones que se lleva a cabo en Viena es qué condiciones se tienen que dar para que Estados Unidos vuelva a firmar un acuerdo que sea aceptable. Bueno, hay un Estados Unidos donde no está Trump, donde está el vicepresidente de Obama, Biden, que también es un hombre que amaga tener una línea muy blanda. Y por lo tanto, está empezando a hablar de decir, bueno, ¿Irán qué pide? ¿Pide que no declaremos a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista? Bueno, vamos a pensarlo y de repente la Guardia Revolucionaria no va a ser organización terrorista. Entonces, traducido a la Argentina, los que volaron desde Irán a la República Argentina no son cómplices de ningún ataque ni nada, porque evidentemente no son terroristas, habrán sido cualquier cosa menos terroristas. Traducido, para que lo entendamos un poco al criterio local, si le quitamos el mote de terrorista a alguien que era acusado de terrorista, si lo indultamos o lo que fuere. ¿Irán qué quiere? ¿Que levantemos las sanciones económicas? Comenzamos a levantar sanciones para que la economía iraní florezca. Pero el tema está que Irán no está dando nada a cambio. Lo que está haciendo es ganar tiempo en la negociación. Y el conflicto entre Rusia y Ucrania le ha dado todavía aún más tiempo. Irán, cuando más tiempo gana, más acelera su desarrollo nuclear, porque puede obtener uranio enriquecido al 60% y con el tiempo al 92%, lo cual estaría en condiciones de generar varios artefactos atómicos y no solamente un arma nuclear. Yo sé que todos piensan que cuando hablamos de un arma nuclear hablamos de lo que destruyó Hiroshima, que dejó devastada la ciudad, o Nagasaki. No, hablamos de algo peor, en algún sentido, y hablamos hoy, con términos más modernos, con armas mucho más eficientes. Y hasta inclusive hablamos de armas nucleares, perdón por lo que voy a decir, porque es una ofensa, inteligentes. Es decir, que pueden impactar en un lugar determinado, devastar determinado lugar y no causar daño a otros lugares, que es lo que Rusia está amenazando, y por eso la OTAN no está entrando al conflicto. Esto lo habíamos explicado la vez pasada, cuando hablamos, que Rusia amenaza con usar armas nucleares tácticas. ¿Cómo se llama? Bueno, Irán puede generar armas nucleares tácticas. Ahora, ¿cuál es la posición de Israel respecto a esto? Porque naturalmente Israel no está de acuerdo en absoluto con que Irán tenga ningún tipo de desarrollo nuclear que se transforme de civil en militar. Israel no confía en Irán y tiene motivos más que fundados para no confiar. Israel en el año 2018, a través de un operativo del Mossad, develó archivos secretos de Irán que develaban que un plan nuclear bastante importante. Netanyahu hizo todo un show televisivo de todo esto, que no debió hacerlo, pero no importa ahora, no debió hacerlo.
¿Por qué dar armas de inteligencia a un enemigo? ¿Para qué? Para que develarlo a otros sí, pero no en público. Pero no importa, esto es parte de la personalidad de Netanyahu. Ahora, el acuerdo o cualquier acuerdo que se firme en ciertas condiciones no satisface a Israel. Porque Israel está en la mira, en el blanco número 1. Los países que firman, Alemania, Francia, Inglaterra, China y Rusia no tienen problema porque no son objeto ni blanco de ninguna amenaza iraní, pero los países occidentales sí pueden serlo, pero están lejos de la potencialidad iraní, pero un misil de 2.500 kilómetros de alcance sí puede impactar sobre Israel. Irán está a 1.500 kilómetros de Israel, y por lo tanto, evidentemente, Israel está bajo el alcance de eventuales armas nucleares iraníes que Israel teóricamente no va a dejar que tenga. Por otro lado, no dejemos de pensar de que si hay un país en el mundo que proclamó la destrucción de Israel, ese es Irán, y no pierde oportunidad de decirlo. Y el mundo ya ha naturalizado que está casi bien, o no es nada que Irán diga que hay que destruir Israel, no se piden sanciones, no se dice nada, no se reúne la ONU, nada, absolutamente nada respecto a este tema. Se ha tomado como algo que fanfarronadas, no puedo hacer nada contra Israel, Irán está lejos de poder hacer algo respecto a este tema. Y es un grave error. Irán ha desarrollado una logística misilística, Irán ha desarrollado sistemas defensivos muy importantes alrededor de sus reactores, alrededor de sus plantas de agua pesada, que es el agua destinada a refrigerar, obviamente también los reactores nucleares, como el radiador de un auto a un motor o el aceite, y también los depósitos o lugares donde hay uranio enriquecido que están bajo tierra. Hay plantas nucleares iraníes que están bajo tierra, e Israel está denunciando que no están bajo control de las Naciones Unidas. Y Naciones Unidas empieza a aceptar que Israel tiene razón en algunos aspectos y que Irán ha estado escatimando información y ha mostrado solamente lo que quería mostrar o lo que se conocía, pero no ha mostrado todas las cosas que realmente está haciendo. Entonces, Irán ya ha burlado resoluciones de la ONU en este sentido, Irán amenaza al Estado de Israel, su nuclearización no deja de avanzar, a pesar de que se está hablando de algún tipo de acuerdo, nunca dejó de avanzar, gana tiempo, por lo que dije del conflicto entre Ucrania y China, Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia, miren las paradojas, Rusia por un lado carga las tintas contra Ucrania, pero en forma indirecta también carga las tintas contra Estados Unidos, que apoya abiertamente a Ucrania y no lo duda y pide envío de armamentos y se ha puesto en lugar número 1, al igual que Inglaterra. Entonces Rusia tiene a Estados Unidos de alguna manera en la mira. Ahora, Rusia y Estados Unidos están en el sexteto que tiene que negociar con Irán. ¿Cómo van a hacer para ponerse de acuerdo entre ellos con otro conflicto tan grande en otro frente y poder frenar a Irán? Irán lucra con esta división entre los distintos aliados respecto a este tema porque sabe que cuenta con el apoyo de China y ahora más que nunca de Rusia. Entonces gana tiempo y sabe que ese bloque opositor no está tan unificado. Francia, Alemania e Inglaterra tienen una visión, Estados Unidos tiene otra visión, China y Rusia tienen otra visión diferente respecto a permitir o no la nuclearización de Irán, e Israel tiene una visión completamente opuesta a cualquier nuclearización iraní con fines militares que no sean fines completamente civiles. ¿Sí? ¿Qué pasa además? Irán sabe que el mundo no quiere una confrontación más. El mundo está cansado de guerras, el Occidente en particular, está agobiado de enviar sus soldados, han habido fracasos en Afganistán, han habido situaciones de la primavera árabe que no han terminado bien, Siria, Irak, hay guerra en Yemen, hay guerra en distintos lugares del mundo, el mundo está cansado, no quiere guerras. La gente no quiere mandar a sus hijos al frente de batalla, es políticamente antiincorrecto hacerlo, los políticos no quieren jugarse, e Irán juega con todas estas variables porque es un régimen dictatorial y por lo tanto sigue avanzando, aún a pesar de que en la población iraní hay muchísimas quejas contra el régimen por su nuclearización, porque nuclearizarse no es algo económico, es muy caro. Y ese dinero que Irán invierte allí no lo está invirtiendo en agua. Irán es un país que sufre una sequía endémica, constante y permanente, no desarrolla cultivos, no hay bienestar en su población. La gente empieza a protestar, pero a pesar de todo, al ser un régimen dictatorial, las protestas tienen un tiempo de límite y son sofocadas, o de alguna manera mueren de muerte natural encarcelando a los principales opositores, ¿sí?
Ahora, ¿por qué el acuerdo para Israel es insuficiente? No solo por lo que dije recién, sino porque el acuerdo no contiene limitaciones a Irán en el desarrollo de misiles de largo alcance. Porque si Irán tuviera un arma nuclear, vamos a dar un ejemplo, que Irán tiene un arma nuclear, sería un problema. Pero si no tiene elementos para poner esa cabeza nuclear en un misil, el problema es menor. Es como si yo tuviera, no sé, una pelota, pero no tengo el arco a dónde tirarla. Tengo la pelota, ¿para dónde la tiro? En cambio, si ya está el arco, ya sé la dirección donde arrojarla. Bueno, Irán está desarrollando misiles para poder dotarlo en un futuro cercano de una cabeza nuclear. Y por lo tanto, Israel entiende que si se firma un acuerdo con Irán de nuevo, tiene que mejorarse lo que había en el 2015, que vence en el 2025, dentro de 3 años nada más. Así que, por lo tanto, lo que Israel exige, y también Estados Unidos está convencido de esto, es que el acuerdo incluya el desarrollo misilístico de Irán de los últimos 10 años, limitando completamente y destruyendo misiles iraníes, cosa que los iraníes ni por asomo quieren hacer, ni van a aceptar un acuerdo de esta medida. ¿Sí? Y ahora hay una cuestión más que también es delicada. Israel tampoco quiere que Irán tenga un arma nuclear por otro motivo adicional. Al tener Irán un arma nuclear, puede desatar en Medio Oriente lo que se va a llamar una carrera nuclear. Si Irán tiene un arma nuclear, ¿quién va a querer tener un arma nuclear? Arabia Saudita, que es un país opositor a Irán desde el punto de vista religioso, hay conflictos entre ellos. ¿Y quién más va a querer tenerla? Turquía, porque es un país que tiene ambiciones de expansión en Medio Oriente, al igual que las tiene Irán. ¿Y quién más? Egipto, porque es un país que tiene un régimen anti-iraní o no tienen buenas relaciones entre el régimen iraní y Egipto. Y por lo tanto, el que varios países más tengan armas nucleares, lo que hace, o incipiente desarrollo nucleares, lo que hace es neutralizar la ventaja estratégica que Israel tiene y que evidentemente Israel no quiere utilizar, pero que le ha servido durante muchos años para poder contener a enemigos tan radicalizados como Irán o como otros países de la región. Ahora, evidentemente, acá lo que tenemos que tener en cuenta también es que hay una ventaja importante para Israel, y es que Israel no está sola en esto. Hace poco se desarrolló en Sde Boker, el kibutz donde está Ben Gurión enterrado, un acuerdo de cancilleres, el canciller israelí, de Marruecos, de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Y estos cancilleres se reunieron para tratar de impulsar la normalización de los acuerdos de Abraham de hace 2 años atrás. Esto, dicho sea de paso, dio pie a la oleada de atentados terroristas que está sufriendo Israel, pero después si quieren lo hablamos, ¿sí? Pero básicamente hay países árabes de líneas más moderadas o sunitas que no quieren ver a un Irán con armamento nuclear. Y saben que uno de los países que puede frenar a Irán es Israel. Y por lo tanto se acercan y forman un bloque. Y Estados Unidos, que no quiere un nuevo conflicto militar, que se está retirando de Medio Oriente porque ve que Rusia es una amenaza en Europa y ve que China es una amenaza para Taiwán y Japón y la zona, entonces dicen, ya con 2 frentes nos alcanza, no queremos Medio Oriente. En Medio Oriente dedíquense ustedes a ver cómo contienen a Irán. Entonces Israel ha establecido una alianza estratégica con estos países para poder dotarlos de armas defensivas contra el régimen iraní también, y a su vez algo muy importante, acercar Israel a Irán. Es decir, Irán está a 1.500 kilómetros de distancia, pero si Israel puede tener sistemas de alerta, de escucha, de inteligencia en Emiratos, en Bahrein, estaría muy cerca porque Irán está enfrente de estos países. Y por lo tanto le daría una ventaja de tiempo a Israel para monitorear, vigilar y controlar mucho mejor de cerca el desarrollo nuclear iraní y tener un mejor sistema de espionaje afianzado. Inclusive hasta tener algún tipo de base militar o donde algún submarino israelí, Israel tiene submarinos y Irán no tiene submarinos, pueda acercarse a aguas territoriales cercanas a Irán y estar alerta a un eventual ataque mucho más cercano, preventivo, porque si Israel llega a atacar a Irán, va a ser un ataque preventivo. Israel no va a esperar que Irán arroje un artefacto nuclear sobre Israel. Israel no lo va a esperar. Israel va a atacar objetivos nucleares de distinta forma. Hasta ahora lo ha venido haciendo de distinta manera, con ayuda norteamericana y con ayuda británica, y esto ya desde hace 8 años o 9 años atrás se ha venido haciendo.
como una manera de retrasar, lentificar el desarrollo nuclear iraní, que se ha logrado en parte, pero no del todo, ¿sí? A ver, entendamos lo siguiente. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que Israel lo que ha hecho hasta ahora es tratar de, y de hecho logró, eliminar a varios científicos nucleares importantes. Ustedes habrán leído ya hace un par de años atrás la eliminación de varios científicos, hace un año y medio atrás, con un arma muy poderosa también, automatizada. El jefe principal del proyecto nuclear iraní fue eliminado de una carretera en pleno Irán. No participó ni un solo hombre, solamente una ametralladora dirigida de un satélite eliminó al jefe del proyecto nuclear. Para Irán esto fue una alerta, ya hubo otras eliminaciones anteriores también. También a nivel informático, Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña atacaron los sistemas de producción nuclear iraní y de alguna manera desconfiguraron, por así decir, ciertos sistemas informáticos iraníes y retrasaron el desarrollo nuclear. Pero evidentemente no alcanza, porque Irán, además de ser una amenaza nuclear para Israel, es una amenaza en lo que tiene que ver con las guerras asimétricas, en las guerras desproporcionadas. Por ejemplo, Irán no va a esperar para luchar contra Israel a tener un arma nuclear. Irán ya está luchando ahora una guerra contra Israel. Israel ya está luchando ahora una guerra contra Irán. Irán abastece al Hamas islámico en la Franja de Gaza con contrabando de armas. Israel trata de frenar ese contrabando de armas por mar y por tierra, por aire también. Intentaron con drones, llevar drones que descarguen armas en la Franja de Gaza. Fueron derribados también. Todo esto no sale, no lo van a leer en Clarín, Nación, Página 12, no lo van a leer. Para ellos estos temas no existen. Entonces, evidentemente, Israel está en una guerra secreta ya desarrollada contra Irán para tratar de demorar lo más posible quizá el momento inevitable que tenga que ver con atacar a Irán en algunos objetivos nucleares con su fuerza aérea o con misiles que Israel esté desarrollando. Pero Israel, por otro lado, también lo que quiere hacer, y hasta ahora no ha tenido mucho resultado, es promover revueltas internas que le generen dolores de cabeza al régimen iraní. Pero la verdad es que en Irán no hay mucho espacio para generar revueltas internas en la población, por los motivos que dije antes. Irán es un país que es dictatorial, es una dictadura islamista, y cualquier cabeza que se levante va a ser acusado de homosexual, lo van a agarrar, lo tiran 3 pisos para abajo y se terminó. Se acabó la oposición que había porque el Islam penaliza con pena de muerte la homosexualidad, así que encontramos un homosexual que de casualidad era opositor, así que lo liquidamos y se acabó el problema. Esto ha llevado a Israel a llevar adelante también una guerra, bombardeos contra Siria, y esto lo hablamos en la última charla también. ¿Por qué Israel se tiene que llevar con Rusia en una situación de equilibrio? Porque Rusia le ha permitido, hasta antes de ayer inclusive, bombardear objetivos militares iraníes o pro-iraníes, lo que se dan llamar las milicias proxy. Proxy significa que están próximas a Irán en el sentido ideológico y en el sentido armamentístico. Están en Yemen, están en Irak, están en Siria y están en Líbano, Hezbolá, que está armado hasta los dientes. Por lo tanto, Israel lo que está haciendo es tratar de llevar una lucha contra ese tipo de grupos guerrilleros o terroristas, tratando de impedir de que lleguen misiles de calidad más desarrollada al Líbano. Porque el Líbano, el Hezbolá, tiene miles de misiles, pero muchos de ellos ya están obsoletos, porque han pasado ya más de 12 años de que no los usa contra Israel. Hay tranquilidad en la frontera entre Líbano e Israel, y por lo tanto necesita generar recambio misilístico. Israel está tratando de que Hezbolá no obtenga ese recambio misilístico que pasa por territorio sirio, y que por lo tanto es un verdadero dolor de cabeza también. Por otro lado, Israel lleva a cabo una acción diplomática intensa. Desde la era de Netanyahu, y continuando con el actual premier, Bennett, se ha llevado un trabajo intenso, país por país, amigo de Israel o cercano a Israel, para explicar lo que yo estoy explicando ahora en mucha más profundidad, por supuesto, y tratar de alertar al mundo acerca de lo que podría implicar un arma nuclear iraní. No es solamente un arma nuclear iraní de devastación contra Israel, sino que después de Israel pueden seguir otros en este sentido. Ahora, también Israel quiere ganar tiempo para preparar su sistema defensivo. Y esto es muy importante. No solamente es importante que Israel pueda atacar de mano a Irán si llega a haber una confrontación nuclear, sino que Irán, después de ser atacado, va a disparar lo que pueda disparar contra el Estado de Israel.
Y evidentemente acá hay un problema muy serio, que es el tamaño. Israel es un país más chico que la provincia de Tucumán. Tiene 9,5 millones, casi 9.700.000 habitantes. ¿Sí? Hay zonas densamente pobladas, como el centro, Tel Aviv, Gush Dan, lo que se llama. Hay zonas más despobladas como el Negev, zonas pobladas en el norte. Un daño misilístico importante sobre Israel es un daño que puede ser muy letal, muy complicado. En cambio, en Irán tenemos solamente 3 ciudades importantes: Teherán, Isfahan y una tercera que ahora me olvidé el nombre, pero termina con An, así que quédense tranquilos. ¿Sí? Pero ya me voy a acordar el nombre también. ¿Sí? Y por lo tanto, Irán puede estar en mayores condiciones de absorber un golpe nuclear. No sé si me explico en este sentido. Puede estar en mejores condiciones, tiene 60 millones de habitantes, un territorio inmensamente más grande que Israel, y evidentemente tiene aliados cercanos que pueden ayudarla también en esta cuestión, básicamente también. Por lo tanto, Israel no va a atacar Irán hasta que no tenga un sistema defensivo desarrollado importante, a menos que Irán desarrolle sistemas mucho más rápidamente y tenga que verse la obligación de atacar Irán. ¿Sí? Cuando yo llamo sistemas defensivos importantes, no me refiero solamente a sistemas como cúpula de hierro que pueden detener en el aire a misiles de largo alcance. ¿Por qué? Porque si bien eso es importante y podría servir, si explota en el aire un aparato que lleva una cabeza nuclear, tarde o temprano puede dañar al país que está abajo, sea Jordania, sea Israel, o de donde venga el disparo. Si cae sobre Irán es un problema de Irán, pero evidentemente puede caer sobre otro país también. Y eso limita a Israel en su detección y su derribamiento también. Por lo tanto, lo que Israel está tratando de hacer es un paraguas de rayo láser. Es decir, rayos láser que así como hoy en día se utilizan para operar retinas, córneas en los ojos o en ciertos órganos nuestros cuando tenemos algún problema determinado, bueno, rayos láser que puntualmente puedan impactar específicamente en los objetivos nucleares que Israel tiene detectados, al igual que Estados Unidos y Gran Bretaña, sin causar por esto el despegue de los misiles que puedan llegar a caer. Con ese paraguas, en general, Israel podría sentirse contenido ante una amenaza nuclear y no tendría necesidad de disparar un artefacto nuclear Israel sobre el territorio iraní, causando un verdadero desastre también a nivel nuclear, posiblemente en sectores poblados de Irán. Por lo tanto, estamos ante una situación muy compleja para Israel. Concluyo con esto y doy lugar a las preguntas e inquietudes. Si bien todos estamos inquietos porque hemos visto una oleada de atentados terroristas en Israel que ha causado la muerte de 14 civiles israelíes, judíos, cristianos, árabes, 2 ucranianos, entre ellos 2 refugiados ucranianos, que vinieron de Ucrania, se escaparon del infierno y murieron trabajando en el atentado de Benebrak, murieron trabajando en el almacén. 2 ucranianos no judíos, que Israel había tomado como refugiados. Murieron, digo, para la ironía, ¿no? La paradoja, que se escapan de la guerra y mueren en un atentado terrorista, ¿no? La ironía, la paradoja que uno puede entender lo que es la vida, el destino de los seres humanos también. Entonces, Israel sufre, está en el marco de una oleada de atentados que se ha llevado la vida de 14 personas, y miren ustedes, qué dato interesante, el conflicto de mayo del año pasado entre el Hamas y la Yihad contra Israel, recuerdan el intercambio de misiles de la Franja de Gaza a Israel, causó la muerte de 12 civiles israelíes, un soldado y 11 civiles israelíes. Y duró un mes duró. Esto que ya lleva 2 semanas ya causó la muerte de 14 civiles dentro de Israel. Es delicado, es peligroso, pero ningún atentado terrorista, aun por más cruel y duro que sea dentro de Israel, va a destruir al Estado de Israel. En cambio, el tema de Irán es mucho más peligroso por la letalidad del arma nuclear. Y por lo tanto, la primera de todas las amenazas a las cuales Israel le presta atención no es el terrorismo palestino, no es solamente la frontera con Gaza que hay que contener, o no son solo los árabes israelíes radicalizados que hay que contener, está el tema iraní. Pero lamentablemente, como todo esto se maneja muy en secreto, el mundo no puede comprender en importancia esto. Entonces este tema pasa a un segundo lugar, pasa a un segundo plano, y no comprenden todo lo que Irán está pergeñando y que Israel va a tener que tratar de sofocar. Hay un último escenario que se podría llegar a dar, y es el hecho que ante el desarrollo de un arma nuclear iraní, Israel se resigne
Hay quienes dicen en Israel que Israel ya debe aceptar y resignarse a que Irán va a tener armas nucleares y convivir con esa situación, así como Estados Unidos y Rusia convivieron durante tantísimos años y no se usaron armas nucleares por destrucción mutua. Pero ¿quién puede garantizar que un régimen fanático como el que existe en Irán no lleve su país a la destrucción con tal de llevar también al país enemigo y odiado y jurado a la propia destrucción? No estamos hablando solamente con seres humanos de carne y hueso, estamos hablando con gente que promueve acciones terroristas a nivel mundial y que evidentemente se maneja con un nivel de crueldad que no les importa pagar un precio en vidas determinado porque su culto a la muerte está lamentablemente instalado. Preguntas, dudas, inquietudes, con mucho gusto en la medida que pueda responder sobre este tema o temas aledaños. También la gente del Zoom, por supuesto. Si hay preguntas, trataremos de responder. Sí, Susana. No, acá Susana lo que pregunta dice, cuando Estados Unidos atacó Hiroshima y Nagasaki, Susana se retrotrae y dice, cuando los japoneses atacaron el 7 de diciembre de 1941 la base de Pearl Harbor, haciendo que Estados Unidos entre a la guerra, ¿qué tiraron? No, en realidad Pearl Harbor fue bombardeada por portaaviones y aviones convencionales japoneses que arrojaron bombas convencionales de 500 kilos, de 1000 kilos, pero no dejaba de ser TNT, o sea, bombas aceptadas, en teoría aceptadas. No fueron armas nucleares de ninguna manera. Después uno podrá cuestionar si está bien que Estados Unidos haya tirado bombas nucleares o no, es un tema moral y ético. Hay otros que dicen, bueno, moral y ético, pero conquistar Japón hubiera llevado a la muerte 150.000 soldados norteamericanos. Entonces, ¿qué vamos a perder? ¿150.000 soldados norteamericanos para poner fin a la guerra? Bueno, que la sufren los japoneses que la empezaron. Hay otro tema que dice, bueno, Japón recibió los 2 bombazos, pero estaban destinados a Rusia, para que Rusia no empiece una carrera nuclear, porque Rusia ya estaba buscando tener armamento nuclear, y de hecho, Rusia consiguió tener armas nucleares casi inmediatamente después de que Estados Unidos la tenga. También Alemania nazi estaba desarrollando armas de proliferación nazi nuclear, así que evidentemente el mundo ya venía con este tipo de cuestión, y Estados Unidos con este ataque a Hiroshima y Nagasaki no solo quiso poner fin a la guerra, sino que quiso dar un mensaje al mundo. Hay un sheriff, hay un comisario, acá mandamos nosotros, nadie más se atreva con este tipo de temas. Sirvió lo que sirvió, no sabemos si ahora sirve. Esperemos no tener que comprobarlo, obviamente, mediante el uso de este tipo de armas, ¿no? Y me olvidé de decir un dato, que es un dato importante, que no tenía que haberlo olvidado. Todos ustedes deben recordar lo que fue Chernobyl, 1986. La explosión del reactor nuclear, el número 4, de los 4 reactores que tenía ahí, de Chernobyl. Hoy en día todo esto no vuelve a la memoria porque los rusos conquistaron de vuelta a Chernobyl, ya dejaron Chernobyl, se llevaron elementos que ellos consideraban que había que llevárselos. Yo no soy técnico, no entiendo de ese tipo de cuestiones, pero obviamente Chernobyl fue una catástrofe directamente para un sector de Ucrania y fue una catástrofe la nube radiactiva para algunos países europeos vecinos también. Ustedes saben perfectamente bien que toda la zona de Chernobyl alrededor está abandonada, no crece nada, el agua está contaminada, esa zona va a estar así durante vaya a saber cuántos miles de años hasta que pueda descontaminarse. Y bueno, evidentemente eso nos da la pauta que si un reactor nuclear explotó por fallas propias del envejecimiento de la tecnología que tenía que enfriarlo, imagínense ustedes lo que puede implicar, obviamente, el estallido de algún artefacto nuclear sobre algún tipo de objetivo de otra índole o lo que sea. Así que el mundo ya va teniendo este tipo de cuestiones también. No se olviden también del problema nuclear que hubo en Japón cuando el reactor de Fukuyama fue inundado por un tsunami y también hubo fugas nucleares. Es decir, el problema nuclear tiene 2 dimensiones. La fuga nuclear, la fuga del material radioactivo, que no es una bomba, pero que es material radioactivo que contamina y mata lentamente a la gente, o le causa un daño irreparable a las generaciones futuras, como sabemos después que pasó en Japón. Y por otro lado, el uso abierto de armas nucleares. Cualquiera de las dos son elementos letales. Por eso es tan peligroso este tipo de elementos que Francia y Alemania decidieron en su momento cerrar los reactores nucleares que tenían y buscar otra fuente de producción. Ahora Francia y Alemania se quieren cortar las venas. ¿Por qué? Porque cerraron sus reactores nucleares que producían energía eléctrica y dependen de quién para calefaccionarse, de que Putin.
dependen de Putin. Miren lo que es la geopolítica y cómo las vueltas de la vida o la vuelta a la geopolítica. Ahora Alemania y Francia están desesperadas tratando de buscar otras fuentes energéticas para nutrir sus empresas, el invierno, el gas particular y cerrarle la llave de paso a Putin como una manera de generar de que Putin pueda frenar su ofensiva devastadora en el marco de lo que es Ucrania. Así que miren ustedes lo que son los contrasentidos, ¿no? Asimismo como Ucrania hoy se lamenta haber entregado sus armas nucleares que estaban en Sebastopol y que estaban en otros lugares de Ucrania, en Chernobyl, también a Rusia, cuando fue el proyecto de 1991 de trasladar las armas nucleares a Rusia para evitar la proliferación que estábamos hablando. Kazajstán las trasladó, otras repúblicas soviéticas que tenían armas también las trasladaron a Rusia, también Ucrania lo hizo. Hoy Zelensky se lamenta porque si Ucrania hubiera tenido armas nucleares, difícilmente Rusia hubiera invadido Ucrania porque hubiera estado amenazada también por armas nucleares ucranianas también o de la OTAN. Así que bueno, el mundo está con un chure y un dolor de cabeza bastante grande y tenemos que tomar en cuenta que sobre esto se está trabajando. Yo entiendo que Israel tiene la capacidad necesaria para poder neutralizar esta amenaza iraní. Obviamente debe tener algún otro tipo de armas en desarrollo, de las cuales nosotros no vamos a saber nunca hasta que éstas sean utilizadas, pero de todas maneras que un Estado tenga que vivir a la sombra del terror nuclear no es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo que uno le agradezca, ni es algo que uno pueda convivir tan fácilmente, tan sencillamente con una amenaza de ese calibre. Es verdad que la gente, el israelí medio común dice, ya en el tema iraní ya vamos a poner en caja, Israel tiene los medios para hacerlo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo después también y llevarlo a cabo y ver las consecuencias inherentes de ese tipo de acción. No sé si hay preguntas. Acá, el caballero. Sí, no, mire, no se haga ningún problema porque desde que Caín mató a Abel ya tenemos un lío bárbaro, ya desapareció un cuarto de la humanidad, eran 4, uno fue aniquilado, así que no se haga problema, que el lío viene muy temprano, muy tempranito empezó el lío. Sí. Yo creo que el problema nuclear es muy visible sí. Y digamos que tiende a que uno lo quiera controlar. A mí me da más miedo lo que es una guerra bacteriológica. Es decir, es algo que los países lo pueden estar desarrollando sin tanta visibilidad y puede ser totalmente para mí mucho más devastador. Y ya vimos como un cambio de la enfermedad con eso de COVID, cómo se esparció, no hablemos con un arma genético que uno tenga que echar un poquito en el agua potable de una ciudad y eso vaya transmitiéndose. Es decir, a mí, viendo los avances de la ciencia, la verdad yo le tengo más miedo a eso que el problema nuclear. No está injustificado lo que usted dice. Quiero explicar lo siguiente. Dentro de las armas de destrucción masiva se encuentran las armas químicas y bacteriológicas que están prohibidas en su realización por la Asamblea para la Convención de Ginebra del año 1949 de desarme de armas químicas. ¿Por qué? Porque las armas químicas se usaron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra, sabemos, los nazis lo usaron contra los judíos, contra los gitanos, contra los homosexuales, testigos de Jehová, lo usaron. Es decir, el gas ciclón, una arma química. No hay ninguna duda. Sobre esto creo que no tenemos ningún tipo de duda. Es decir, que ellos lo hubieran podido usar con prisioneros rusos o ingleses o norteamericanos es otra cuestión. Pero la cuestión es que lo usaron contra judíos, que era población civil, por los motivos de exterminio. Pero no dejaba de ser un arma química. En la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Ypres, en 1915, los alemanes es la primera vez que usan armas químicas. El llamado gas mostaza, un gas amarillento que asfixia obviamente a los soldados británicos. Y los británicos tuvieron que desarrollar elementos defensivos, ¿sí? Todo tipo de máscaras, y también los alemanes desarrollaron sus máscaras, y los ingleses desarrollaron sus armas químicas propias, y hubo disparos mutuos entre ingleses, franceses contra alemanes, de armas químicas también, y por eso se prohibió el uso de armas químicas, pero los alemanes dijeron contra los judíos la vamos a utilizar, y no la vamos a utilizar en otro frente de combate. Ahora, en estos días, el comandante general de los soldados de la OTAN le dijo, en un mensaje elevado a Putin, que yo espero que Putin lo entienda, que el límite para la no intervención de la OTAN es que Rusia utilice armas químicas. Si Rusia se comprueba que ha utilizado armas químicas en esta ciudad que acaba de conquistar, Mariupol, el puerto que da sobre Odessa, que de la ciudad ya no quedaba nada, quedaba el 10% nada más
después de las masacres que hubo con los bombardeos. Si se comprueba que lo que soldados ucranianos dicen de que sintieron principios de asfixia o que hubo algunos casos de asfixia determinados, y se comprueba que hubo una utilización de algún arma química disparada desde algún dron o algún elemento determinado no tripulado, entonces la OTAN dice que va a intervenir en forma directa. Claro, porque entiende lo que usted entiende, la peligrosidad del desarrollo del uso de este tipo de armas, que también tiene una peligrosidad y una letalidad enorme. Y quiero dar un antecedente más. Cuando fue el auge del ISIS, en los años 2015, 2016, ustedes recuerdan muy bien que el ISIS, que fue derrotado en Irak y en Siria, porque todavía tiene pequeña presencia en esos países, también desarrolló una guerra paralela en Gran Bretaña, en Francia, en Francia, en Bélgica, en Holanda, desarrollando distintos atentados. Uno de los atentados que el MI5 pudo evitar era que miembros del ISIS arrojaran elementos bacteriológicos sobre la planta de desalinización o potabilización de agua de Londres. Si hubieran arrojado ese tipo de elementos bacteriológicos en la planta de Londres, los ingleses hubieran tenido que lamentar miles de personas envenenadas por el consumo de agua con algún elemento tóxico. Por otro lado, nosotros sabemos que es muy lindo, yo le agradezco a Tamara que me haya invitado un té, y porque es Tamara se lo invité. Pero si fuera Putin, no le acepto un té, porque Putin da té con un poquito de alguna sustancia que envenena a los opositores. Entonces, viniendo de Tamara, aceptado todos los té posibles. Viniendo de Putin, ninguno. ¿Cómo? Ojalá, pero parece que el hombre hace probar la comida por algunos otros antes de comer él. Pero no importa, vamos a ver. Moshe. Sí, tocar otro tema que hace una semana aproximadamente una diputada ministra del partido del primer ministro renunció y dejó a Israel 60 y 60. Es decir, que el gobierno de Israel está tambaleando. Moshe, usted sabe perfectamente bien el refrán que dice: donde hay dos judíos hay seguramente tres ideas peleándose. Bueno, a ver, desde el vamos, desde que nació esta coalición de gobierno, esta coalición está integrada por 8 partidos políticos. De esos 8 partidos, uno es un partido árabe. Por primera vez en la historia entra un partido árabe islamista. Árabe e islamista. Ojo con ese tema, que significa que en alguna medida alienta ciertas condiciones de efervescencia ideológica en el país y en otros países también, pero por ahora parece ese aspecto bastante sosegado. Digamos que para que entre a la coalición y permita formar gobierno y gobernar, le dieron una buena cantidad de dinero para los beduinos del sur y los árabes del norte. Entonces están un poco acallados y repudian los atentados que hacen sus hermanos palestinos, sus primos, etcétera, etcétera. Están por ahora medianamente callados. Quien no está callado son los que no entraron a la coalición, la lista árabe unificada, cuyo líder principal, Yemin Ode, es un señor muy joven, de unos 50 años, diputado en la Knesset, que tiene inmunidad por ser diputado en la Knesset, llamó claramente a la policía israelí de origen árabe. Hay policías árabes israelíes. De hecho, ustedes vieron que en uno de los atentados murió un cristiano árabe, ¿sí? Y en otro atentado murió un druso también. O sea que hay otros que son no judíos actuando dentro de la policía y en menor medida dentro del ejército. Existen. Bueno, este hombre llamó a que entreguen las armas, abandonen la policía, o que esas armas sean utilizadas para liberar el Aqsa, o sea, el monte del templo, o sea, Jerusalén, o sea, Sion, o sea, Israel. O sea que evidentemente hay una parte del enemigo que está adentro. Ahora, Al-Aqsa es el nombre que le dan los árabes a Jerusalén. En árabe significa la que está en el extremo, porque hace referencia a una mezquita que ellos adoraban en la Meca y Medina, que está en el extremo. Entonces ellos creen que son las dos mezquitas, una de ellas el Aqsa y la otra el Domo de la Roca, que se encuentran donde estaba el templo de Jerusalén, ¿sí? Los dos templos ya destruidos. Entonces, se armó una coalición de 8 partidos: Meretz, Abodá de Moshe Corín, ¿sí? El partido desertores del Likud, ¿sí? El partido Yemina de Bennett, que es una derecha desertora de la ultraderecha, digamos. Se armó un mix de partidos de convivencia en donde logran convivir, no por amor entre sí,
no por coordinación ideológica entre sí, sino porque dijeron, vamos a poner sobre la mesa lo que tenemos en común y dejemos de lado por momentos nuestras diferencias. Y lo que tienen las 8 listas en común es el odio a Netanyahu. Entonces, armamos una coalición anti-Netanyahu, lo sacamos del poder y después vemos de gobernar tranquilo y vamos armando, día a día, el orden del día, despacito y tranquilo. Por eso se ganó por una minoría de 61 a 59. Se sabía que esa minoría no iba a perdurar esa mayoría no iba a perdurar durante mucho tiempo. Y ahora la deserción de esta diputada del partido Yemina lleva a 60 y 60. ¿Qué puede pasar con 60 y 60? Naturalmente que se agrava la coalición. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que la gobernabilidad en Israel está complicada. Pero como viene Pesach y empieza Hufshat Pesach, la Knesset, al igual que el Parlamento argentino, también se toma Pesach y unos cuantos días más de Pesach. Entonces no saca leyes, no legisla. De manera tal que 60 y 60 no importa por el momento porque no hay legislación para aprobar. Entonces no va a haber fricciones en ese sentido. A menos que Bennett decida, bueno, ante esta situación de ingobernabilidad, renuncio. Si renuncia, cae el gobierno y hay que llamar a las nuevas elecciones, donde evidentemente el resultado electoral va a ser distinto a lo que se da ahora. Hay gran malestar en Israel con el gobierno, porque en materia de seguridad evidentemente ha demostrado ciertas sensaciones de fragilidad, y los opositores dicen que el gobierno es frágil en materia de seguridad porque no quiere tensar la relación con el partido árabe que está en el gobierno. Porque si mueren muchos palestinos en acciones israelíes contra el terrorismo, ¿cuánto van a aguantar los primos árabes israelíes que están en la Knesset sin reaccionar o conteniendo a la masa árabes israelíes? Y es una pregunta certera, importante. ¿Cuánto van a arrastrar o cuánto van a demorar? No nos olvidemos que no sería la primera vez que cuando volaron cohetes de Gaza hacia Israel, encontramos en el último conflicto árabes israelíes que levantaban banderas palestinas vivando los cohetes que se tiraban contra Lod, que se tiraban contra el aeropuerto de Ben Gurión, que se tiraban contra Jerusalén, contra Aco inclusive, que se tiraban desde el Líbano. Es decir, vemos que hay un sector de la sociedad árabe israelí, no todo felizmente, pero está atravesando un proceso de islamización o de extremismo y está emparentándose un poco más con sus hermanos palestinos y demás. Por otro lado, los sectores palestinos más radicalizados quieren calentar la pava porque les conviene ante un gobierno que está tan frágil y que está armado con una estructura así, que haya un gobierno más de derecha con el cual puedan lidiar mucho más y de esta manera, evidentemente, arrastrar a los árabes israelíes algún elemento o algún tipo de definición. Esa es la cuestión hoy en día. El gobierno está en una situación muy delicada. Y no solo esto, sino que hay conversaciones que Netanyahu ha mantenido con otros diputados de derecha de la actual coalición de gobierno para que también deserten. Y Netanyahu les ha ofrecido cargos muy elevados ante una eventual elección en la cual el Likud, comandado por Netanyahu o alguna afín a él, pueda lograr ganar la elección siguiente si es que cae el gobierno israelí. Si llegara a caer el gobierno israelí, se necesitan 4 meses para armar un nuevo escenario electoral y gastar otra vez una fortuna de dinero para obtener un resultado también bastante dudoso y bastante complicado también, porque no sé cuánto va a cambiar el mapa electoral israelí en este sentido, porque a Netanyahu tampoco le dan hasta ahora los números para formar una coalición del gobierno si no tiene un apoyo, aunque puede ser de afuera, de un partido árabe israelí. Así que tan fragmentado está Israel, tan fragmentada está la derecha en Israel, y la izquierda está tan reducida, está tan empequeñecida, que se han perdido los factores de centro, que obviamente galvanizaban al país, y el país se ha ido a extremos. Entonces va a ser muy difícil poder lograr una cohesión política que le dé un grado de estabilidad a Israel, llegado el caso que haya un nuevo round electoral. Habrá que ver cómo se saldrá. Todas las encuestas indican que si hay elecciones ahora, gana el Likud. Todas las encuestas lo indican que gana el Likud, no logra solo, gana, aunque no logra, digamos, formar gobierno. Ahí empieza el tema de las alianzas con aquellos que hoy están en el gobierno y que pueden estar en el Likud porque ya estuvieron. Ustedes saben que los políticos, cuando una silla está disponible, muchos les gusta escalar la silla, tal lugar, tal otro lugar. De hecho, la diputada que renunció, lo renunció a cambio de obtener el Ministerio de Salud en un eventual gobierno del Likud, porque ella es doctora. Entonces, bueno, blindó ese cargo. Ya el cargo de ministro de Salud ya lo tiene Netanyahu en un futuro gobierno.
Ahora está hablando para otros cargos no menos importantes, interior, seguridad interior, exteriores. Es decir, la llegada de Lapid en rotación al gobierno dentro de 13, 14 meses está muy vidriosa, sumamente vidriosa, inclusive por la personalidad de Lapid, que es distinto a Bennett, que aparece mucho más moderado. Si Lapid ahora estuviera en el gobierno, por ejemplo, tendría Israel una actitud mucho más confrontativa contra Rusia. En todo el mensaje de Lapid hay un mensaje de mayor involucramiento en favor de Ucrania y por ende en favor de Occidente. Estados Unidos, Gran Bretaña, no, somos Occidente. Tenemos que dar prueba concreta de esto. Bennett es más pragmático. Por ahora, Israel limita con Rusia. Así que podemos mirar a Occidente, pero tenemos a Rusia en el sur. Y por ahora, en lo militar, Rusia va ganando la guerra. Y por ahora la OTAN no intervino abiertamente. Entonces nosotros no tenemos por qué salir a luchar y enviar soldados. Nosotros tenemos que hacer lo que hacemos a nivel humanitario y a nivel político. Sabemos claramente que Israel y también la Argentina, increíble, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenaron la posición rusa de violación sistemática de derechos humanos en Ucrania con la apertura de estas fosas comunes que se han descubierto y las barbaries de violaciones que nos vamos enterando todos los días a través de medios de comunicación importantes que tienen corresponsales, no solo a través de Zelensky, que sería una persona que naturalmente denunciaría esto, pero que lo haría poco creíble porque es parte de lo que está en juego. Pero que ya lo digan terceras voces, evidentemente ya a Putin no le queda margen para decir es mentira, es un show armado. No, está ahí. Además todo el mundo conoce ya de por sí la crueldad del ejército ruso, porque ya lo ha visto actuar en Siria, en la ciudad de Alepo, y ya lo ha visto actuar también en Chechenia durante 6 años, donde arrasó prácticamente la República Chechena y Dagestana, y evidentemente aplastó cualquier indicio y cualquier intento de subsistencia de un régimen paralelo. Así que el ejército ruso tiene una fama ganada de ser un ejército que va con todo, que es arrasador, y hasta que no logre su objetivo no va a cejar en su empeño porque está en parte de la ideología de los rusos también hacerlo. Pocho, ahora puede dar su conferencia usted. Siéntese, Pocho, acá. Yo voy a ir, usted sienta acá. Yo lo que quería destacar es que hay un conflicto muy grande en Israel. Yo no sé por qué ocurre o cómo se soluciona, porque de pronto desaparecen los egos y los ves a todos juntos, de una punta a la otra. Ahora, los egos. Es real. En todos lados, pero menos en la AMIA. En la AMIA no, en la AMIA los egos continúan. En todos lados. No, hasta por ahí nomás. Claro, obviamente. La lógica indicaría que sí. El tema de lo que es Israel es todo lo que se habla, todo lo que se dice. Israel sabe perfecto. Todo Israel sabe que no tiene el apoyo de nadie. Está solo frente al mundo. No hay nadie que lo apoye. Y eso, la gran demostración fue Sales, cuando le quita Estados Unidos le quita la mano y deja entrar a lo que soy Irán. Saben que en cualquier momento donde les convenga va a estar en contra de nosotros. Siempre. No, no hay duda que Israel sabe que ante un riesgo potencial exterior existente, el pueblo se va a unir, se va a unificar, y evidentemente un eventual, Dios libre, ataque iraní sobre Israel va a afectar a árabes israelíes también, árabes musulmanes israelíes, árabes cristianos israelíes también, y palestinos. No la van a sacar barata porque se están viviendo muy juntos israelíes y palestinos, en una frontera todavía no definida. Así que evidentemente eso no le importa demasiado a Irán, en ese sentido. Pero si uno lee encuestas en Israel respecto a actuar, cómo Israel debe actuar contra Irán, por supuesto que el 90 y pico % dice que Israel debe tomar una iniciativa y no está de acuerdo con una firma de un acuerdo determinado. Pero hay otros militares israelíes que dicen, no, cuidado, deberíamos no apostar a una guerra con Irán y deberíamos apostar a una cierta coexistencia, convivencia, paz armada, ¿no? Como una paz armada entre iraníes y israelíes. Ni ellos nos pueden destruir, ni nosotros los podemos destruir, o si los podemos destruir, no nos conviene tampoco destruirlos. Porque el mundo enseguida va a saltar como chispa abierta, los millones de civiles muertos, y va a empezar a dolerse de aquí y de allá. El mundo está muy sensibilizado porque esta catástrofe pasa en Europa.
Si esta catástrofe de Ucrania pasaría en África, o pasaría en Asia, o pasaría en América, o en otro lugar, no sé cuánta sensibilidad tendría Europa. El atentado que hubo en Tel Aviv, que murieron 3 civiles, o el atentado de Bnei Brak, pero hablemos del de Tel Aviv, porque Tel Aviv es la capital no política, es la capital cultural y económica de Israel. El atentado de Tel Aviv, yo en Clarín leí 4 renglones. Si hubiera sido en París, hasta el día de hoy estarían lamentándose porque un miembro del ISIS le lastimó un dedo a alguien que venía con un puñal y ya hacen un escándalo y análisis político a todos lados. El ISIS volvió a París, hay que cerrar las mezquitas y durante 5 días tendríamos así. Pero fue Tel Aviv. Hay una naturalización respecto a que los ataques contra Israel tienen una cierta justificación en la no resolución del conflicto palestino-israelí. Digo que hay una cierta naturalización de sectores del mundo, y no son pocos. Están equivocados, pero no son pocos. Y eso tenemos que tener cuidado con ese tipo de cuestiones también. Sí. Y sí, acá y en Chile, ni que hablar en Chile. Sí. Cuando fue la guerra de los 6 días, ¿no habían tomado parte de Gaza? Sí, la guerra de los 6 días, Israel tomó Gaza. Eso Y bueno. me llama la atención porque la gente, yo tengo una cuñada pegada a la franja de Gaza y iban a la playa. Sí, sí, sí. Desde 1967 hasta el 2005, la Franja de Gaza estuvo en poder de Israel. En verdad, hubo, viviendo en la Franja de Gaza, 8.500 judíos israelíes, custodiados por el ejército, en el medio de casi 1.300.000, 1.400.000 palestinos. Uno de los motivos por los cuales se devolvió es el tema demográfico. ¿Cómo podemos, 8.500 más los soldados que están viviendo, que nos custodien, ante una multitud de palestinos que, por un lado es eso. Por el otro lado, hubo en Israel una crisis política, y el Likud y Abodá se fragmentaron y formaron un nuevo partido llamado Kadima. Este partido llamado Kadima, que Moshe no me va a dejar mentir, tenía por un lado el apoyo de Shimon Peres, y por otro lado tenía el apoyo de Ariel Sharon, ambos ya fallecidos, para descansen ambos. ¿Sí? Los dos confiaron en hacer un partido centrista que llamara a la creación, a lo que se dio en llamar un plan de retirada unilateral. Es decir, si no podemos hacer la paz con los palestinos, hacemos una paz de nuestra parte. Y para demostrar nuestra buena intención ante la presión del mundo, vamos a liberar Gaza, vamos a liberar una zona de las colonias del norte de Samaria, y que los palestinos vean que tenemos buena voluntad para crear un Estado palestino futuro cuando lleguemos a algún tipo de entendimiento. Bueno, se retiraron los israelíes de Gaza, ingenuamente, y en el 2006 el Hamas islámico llega al poder con un golpe de Estado, derrocando a la autoridad nacional en Palestina. Hasta el día de hoy tengo la visión a palestinos escapándose de Gaza rumbo a Israel, escapándose de sus hermanos palestinos que los buscaban para matarlos, ¿sí? Y el Hamas apoderándose de la Franja de Gaza. Y ahí comenzó el infierno para Israel. Todos los que viven en la zona sur, su pariente que usted tiene, que está en los kibutzim aledaños, que la mayoría son kibutzim, están pegados, 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿sí? Ain Ashloshá, y Oraner, y Mefalsim, y tantos kibutzim conocidos que hay también, la ciudad de Sderot, donde está Itzikorn todavía, ¿no? Moshe, donde está Itzikorn, tantos lugares hay, tanto lo que hay tantos argentinos, sudamericanos, israelíes, que están amenazados por el Hamas islámico. Bueno, Israel ha buscado y está buscando medios para neutralizar esto, lo ha logrado bastante dentro de todo. No solamente que hay una cerca de seguridad bastante inviolable que se terminó de construir hace poco tiempo, los túneles ya no corren, no cumplen ninguna función, no tienen ninguna posibilidad hoy por hoy de entrar por túneles. A nivel marítimo también se construyó una defensa marítima para evitar la entrada de lo que el Hamas tiene, que es una especie de comando de buzos tácticos, o terroristas tácticos, como lo llaman ustedes, ¿sí? También ya Israel ha desarrollado un sistema también de protección submarina, y ahora el problema latente que existe es no solo el mantenimiento de Gaza en condiciones mínimamente críticas, como está, sino el hecho de que Irán está dispuesta por cualquier medio a hacer llegar armas de mayor poder a la Franja de Gaza. Y esto lo hemos visto en la última guerra. En el último conflicto con Gaza, en mayo, tanto la Yihad como el Hamas dispararon misiles de mucha mayor precisión y de mucho mayor calibre, envergadura y peligrosidad. Y eso es algo que Israel todavía está en condiciones difíciles de controlar, a pesar de que Cúpula de Hierro actuó excelentemente bien. ¿Qué otro país hubiera tenido ante un diluvio de misiles, hubiera tenido solamente 12 bajas? Que algunas se produjeron por ataque cardíaco ante el ulular de las sirenas, o porque alguno se cayó, porque alguno, es decir, por impacto directo de misiles fueron muy pocos, felizmente.
Pero a ninguna población le gusta estar bajo el ulular de sirenas o bajo la amenaza de Gaza y que mañana atacamos Tel Aviv o lo que fuera. Pero evidentemente, bueno, para mí fue un error la retirada de Gaza, para muchos israelíes también, para otros israelíes dijeron que es un alivio. Son visiones determinadas, hay que estar en Israel para saberlo y demás. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Yo realmente te veo como una Wikipedia. No. Y la forma en que lo transmitís tan fácil, que es súper entendible. Te agradecemos muchísimo. No, gracias Paulina por darme ese calificativo. Yo se lo doy a Moshe Corín, que me dio tantas charlas en el Departamento de Cultura de AMIA que me ayudaron a prepararme. Qué moderna, Pauli, Wikipedia. No hago más que devolver lo que aprendí y la posibilidad. Sí. ¿Cómo incide esto en la economía de Israel? En la vida diaria, en la economía, ¿cómo se maneja todo? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que, obviamente, después del ataque principalmente, porque fíjense, voy a rebobinar un poquitito con esto. Los últimos 4 ataques, ojalá sean los últimos, si no haya más. Aunque hubo un 5.º ataque de intento de apuñalamiento de un soldado en Ashkelon y el soldado lo neutralizó. Pero bueno, digamos que este ya sería algo de lo previsible, porque el soldado o el policía siempre es un objetivo. Pero los ataques contra civiles que hubo, primero el de Beersheba, después el atentado en Hadera, después en Bnei Brak, ciudad religiosa e intocable. Para muchos decían, acá los palestinos no tienen nada que buscar, porque ¿qué van a encontrar acá? Haredim nada más, que inclusive por ahí algunos hasta están del lado palestino, no, están en Jerusalén. Pero bueno, y después del atentado de Tel Aviv, en realidad Israel se sintió sacudida. ¿Por qué? Porque hay algo que une a los 4 atentados. Los atentados fueron en el corazón del territorio israelí de este lado de la línea verde, es decir, dentro de los límites de la frontera de 1967, después de la Guerra de los 6 días. No fueron ya en Yehud y Shomron, donde están las colonias, y donde está Jerusalén Oriental, y donde está Hebrón, y donde está Shem, y donde está, es decir, o donde hay muchos Yishuvim. Estos atentados fueron en el corazón de Israel mismo, con lo cual anunciaba un cambio de táctica. Pero además de un cambio de táctica, lo que estaba preanunciando, la posibilidad de que árabes y israelíes, como lo dije antes, se hayan radicalizado y ayudado a los que llevaron a cabo este tipo de atentados. Felizmente después nos dimos cuenta de que en 2 de los atentados, 2 eran trabajadores palestinos que venían de los territorios y que uno entró clandestino y que el otro entró con un permiso, bueno, falso o no bien verificado. Hubo un problema por ese lado. Porque si todos los atentados terroristas estos hubieran sido cometidos por árabes y israelíes, hoy tenemos en Israel una situación donde el israelí judío sale a la calle y mira al árabe que está al lado y se pone a pensar si puede sentarse al lado del colectivo o si puede atenderse en el hospital porque la enfermera es una enfermera árabe o el doctor que lo opera es un médico árabe, vaya a ver si lo mata. Entonces empieza una conmoción psicológica que puede llevar a una situación de cierta descomposición social ante el temor, cuando no a un estallido de un conflicto civil entre árabes y israelíes y judíos y israelíes, que es lo que el Hamás siempre ha buscado, tratar de tensionar las relaciones para que el árabe israelí se ponga en contra del judío israelí. Y de esta manera, obviamente, se produzca ese tipo de fricciones y situaciones. Pero a nivel económico, el israelí es muy pragmático. Comienza unos días de calma, otra vez los bares se empiezan a llenar, otra vez todo empieza desde el círculo, y el israelí es muy pragmático. Llora, se lamenta, duele, hace el duelo y vuelve a la rutina, y está bien que así sea, porque evidentemente si no los terroristas ganarían la guerra. Lo que ellos quieren es destruir por el terror la sociedad por dentro. Un terrorista que balea en Tel Aviv, en uno de los principales bares de la calle Dizengoff, y quien no conoce que fue Israel Dizengoff Center, quien no conoce Dizengoff, un bar que está en el 184, y ese mismo hombre se puede escapar 3,5 kilómetros hasta una mezquita en Yafo, y recién ahí lo encuentra y lo pueden eliminar, evidentemente está demostrando una flaqueza o una fragilidad o una falla muy delicada que le pasan cuentas obviamente al gobierno. Entonces mi hija me empieza a decir, pero papá, antes uno salía a tomar un café, ahora si uno va a salir a tomar un café, ¿qué tiene que salir mi esposo armado? Lo dice por Villarno, ¿no? Entonces, fíjense que Bennett, después del segundo atentado, dijo, le damos permiso a los israelíes que tienen portación de arma para que salgan con el arma en el cinturón, a la vista. Eso está indicando una situación de alerta. Y por otro lado, lo que dijo, y ahora lo amplió hoy, que Israel va a facilitar que todo aquel que quiera tener un arma
después de que se revisen sus antecedentes, naturalmente, y se haga la revisión psiquiátrica, naturalmente también, pueda aportar un arma. Esto es un mensaje claro de que evidentemente Israel espera que esto va a agravarse probablemente y tenga que apelarse a los civiles. Y quiero acá decir una cuestión. Y ustedes lo habrán visto seguramente en algún video, de los tantos videitos que Comunidades Plus sube o que se pueden viralizar por allí, ustedes habrán visto que cuando algún terrorista viene con un puñal a atacar a un soldado israelí, si el soldado israelí se da cuenta del ataque, ¿sí?, dispara primero al piso y después dispara a las piernas y nunca dispara al cuerpo primero. Tiene orden primero de disparar al piso y a la pierna si hay un tiempo, no con el puñal encima de su cabeza, por supuesto. Estamos hablando de alguien que viene empuñando un puñal y que evidentemente a la vista existe la posibilidad de detenerlo de otra forma. Eso el militar lo tiene que hacer, si no puede hasta inclusive ser penado. Y hay grandes discusiones con esto en Israel, ¿eh? Hay grandes discusiones porque dice, ustedes mandan a nuestros hijos a que hagan el ejército armados hasta los dientes, pero no les permiten tirar cuando tienen que tirar y peligra su vida. Cuidado que hay grandes discusiones. Y yo creo que la madre que envía a su hijo tiene razón. Y hace años también. Y hace años también. Pero bueno, existe esta consideración porque a veces vienen terroristas de 14 años, o a veces viene una mujer embarazada de 21 años o de 18 años. Estos grandes cobardes mandan al frente a sus mujeres y a sus niños, ¿sí?, mientras ellos rezan en la mezquita, en el Ramadán, se golpean la espalda, lo que sea, con latigazos. Esto lo hacen, ellos lo hacen, son especialistas para hacer este tipo de cosas. Total, ellos no se juegan nunca. No conozco ningún imán que se haya inmolado en ningún atentado, porque son especialistas en mandar a otros a que se inmolen para que los esperen 72 vírgenes ahí junto a Alá. Bueno, así que evidentemente es un problema. Ahora, los civiles israelíes no tienen esta restricción. Cuando un civil israelí ve una situación de riesgo de este tipo, como sucedió en Beersheba, que este hombre, el terrorista palestino, apuñaló a 4 personas, a uno lo atropelló, un rabino, de Jabal lo atropelló literalmente con la bicicleta. Después se bajó en el shopping y entró al shopping y apuñaló a una persona. Y antes había apuñalado a una pobre mujer en una estación de servicio. Y después apuñaló a un hombre de 70 años en la calle. Cuando el chofer de colectivo vio esto, se bajó, sacó su revólver, no pensó 2 veces y disparó 3 tiros. Ni tiró al piso, le tiró al cuerpo directamente. Y después hubo incidentes porque la policía lo detuvo y no le quería devolver el arma, y la gente afuera de la comisaría vitoreando al muchacho para que la policía le devuelva el arma. Finalmente la policía le tuvo que devolver el arma. Y era lo lógico, porque la ley indicaba eso. O sea, el civil israelí tiene más posibilidades de defenderse ante el acto de terror que el soldado, el policía o el guardia de frontera. ¿El policía? Porque se supone que el soldado primero que está mejor armado, que tiene un escudo defensivo importante, que lo puede prevenir de un apuñalamiento, y segundo porque tiene tácticas defensivas de lucha, de combate mano a mano, que no le impedirían neutralizar a alguien que viene con un cuchillo. Pero bueno, hay que estar igualmente en un lugar, porque si lo toma en un momento desprevenido, donde está mirando el reloj la hora, o le llegó un mensaje al celular y está mirando el celular, lo pueden apuñalar tranquilamente. Por eso ustedes no van a ver que haya soldados israelíes solos. Siempre los retenes están de 3 o de a 4, porque evidentemente están en una posición, una actitud de control uno al otro en su espalda, para evitar este tipo de cosas, donde justamente uno de los últimos atentados de estos días, donde una mujer palestina en Gush Etzion, con un cuchillo se abalanzó sobre un soldado israelí, el soldado le tiró a los pies, pero la mujer murió después en un hospital árabe porque se desangró, le pegó una arteria. Bueno, si fuera por Naciones Unidas acaba de sacar una resolución donde no solo no condena los ataques israelíes, sino que le pide a Israel moderación de la respuesta. O sea, fíjense qué mundo loco, pareciera un poco la Argentina, ¿no? Donde se han dado vuelta los valores, y esto está bien y lo otro está mal, y está todo dado vuelta, y hay una especie de modelo cultural tan complicado, ¿no? Sí. Cuando uno con Israel autoriza a los civiles a llevar el arma, no es la idea del civil en Argentina. Hay que pensar que en Israel el 90% de los civiles son el soldado, claro, no salen de entrenamiento. Claro. No es lo mismo, es como llamar, como convocar a las milicias. Por supuesto, es convocar a alguien que tiene un grado de entrenamiento, o en algún momento habrá pasado por el ejército, y le queda obviamente ese contacto y esa facilidad para poder usarlo y para poder disparar. No a cualquiera, exactamente. Vamos con los últimos comentarios. No todos van armados.
Quienes van armados en Israel civiles son algunos civiles que tienen permisos para portar armas y aquellos judíos que viven en los territorios, en los territorios disputados con los palestinos, muchos van armados. Y van armados a veces con fusiles a la vista. Van al supermercado y van con un fusil a la vista. No van armados solamente con un revólver, sino que llevan un fusil ametrallador. Sí, 8. Mira, por experiencia, que si vamos a Sí. si no tenés la preparación para Claro. ese arma, Sí, sí. creo que, en cierto modo, no creo que sea una buena política la de haber autorizado a gente que por ahí hacen bien, si ha hecho Sí, y perdió cierta duplicidad. Esa duplicidad. A 2 años ya no sos empleado. Sí, sí. Y eso es un lío. Ahora, Quizás fue una medida psicológica para darle más tranquilidad a la gente. Sí, Probablemente. Probablemente. Ahora, lo que me gustaría eso tendría que prepararlo para otra charla. Bueno, y Tamara ya me dijo que me llaman para otra charla. ¿Qué pasa con las relaciones internacionales con Israel? Porque creo que perdemos en todos los frentes, Israel pierde en todos los frentes. Está siendo atacado mal, incluso los arreglos ahí donde Israel, al final son, en las Naciones Unidas somos todos en contra de Israel. Es una cosa ridícula. No tendremos que repetir a Baebel otra vez. No, así todo, que no descarto que lo que usted dice es cierto, así todo la situación está bastante mejor. Hay otros países que han cambiado sus votos, que han pasado de la negativa a la neutralidad, y eso es un avance bastante importante. Hay un trabajo diplomático que se ha hecho en el anterior gobierno y en este gobierno también, para acercar a otros países que no tenían relaciones con Israel. Ahora mismo creo que el canciller Lapid estaba visitando Kosovo, un país musulmán en Europa, ¿sí? Que estableció relaciones con Israel hace poco, y después iba a seguir por otros países también de la Europa balcánica. Hay países, ni que hablar de África, hay países del África Negra que siempre fueron pro-palestinos y pro-árabes en general, y ahora tienen muy buenas relaciones con Israel. Ruanda, Uganda, el famoso tema de Uganda, del secuestro, recuerda el avión, Uganda, Idi Amin. Uganda ahora es un aliado de Israel desde el punto de vista político. Malawi, un país pequeño también. Son batallas que se van ganando poco a poco, como el famoso TEC, el famoso juego del TEC, de la fichita, de ir comiendo, avanzando. Bueno, Israel en la diplomacia tiene que ir avanzando y conquistando paso a paso. Eso no significa, efectivamente, que cuando hay ciertas votaciones en Naciones Unidas o en Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Israel es sancionado, claramente, y si la sanción no es mayor es gracias a Estados Unidos o algunos vetos también de Australia o de Inglaterra o de países sajones que tienen mayor comprensión. Yo entiendo que desde que ha crecido el extremismo islámico y que Europa ha sido víctima de este extremismo, hay una mayor comprensión hacia Israel. Hay una mayor comprensión. Hasta dónde eso se va a trasladar, no sé, pero lo hago. Bueno, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Natalio. Fuerte el aplauso. Como siempre, un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muy agradecidos. No, por favor. Gracias a la gente que se acercó también por Zoom. Ojalá supieran.